Yo primero que nada quería empezar por agradecerles a usted, maestro Puertas, por la oportunidad de hacerle estas preguntas que desde que lo conozco, me las tengo guardadas. Y al maestro Gonda por dejarme participar aquí, que desde el momento en el que vi que subieron videos haciéndole así como tipo preguntas, yo me emocioné mucho y dije, yo quiero estar ahí. Y en ese mismo momento le mandé mensaje al maestro Gonda y pues aquí estoy. Y la primera pregunta que teníamos planeada hacerle es si en su opinión existe alguna semejanza entre el arte y la abogacía. Pues primero, Mademoiselle Alouette, gracias por tus preguntas. Pues me permitiré contestarte de la siguiente manera, refiriéndome al arte y al derecho, más que al arte y a la abogacía. Yo creo que sí y no. Te contestaría sí y sí como un buen deseo. ¿Qué quiero decir con eso? Me parece, Alondra, que tanto el arte como el derecho pues son un producto de la inteligencia, de la sensibilidad, de la creatividad del ser humano. Entonces, en ese sentido, surgen del mismo espíritu, como del mismo espíritu puede surgir cualquier otra creación del hombre. Pero más allá de esto, que es obvio, y que creo que no es lo que tú me estás queriendo preguntar, yo pienso que desde luego que tienen semejanzas y puntos coincidentes. Por ejemplo, una buena norma jurídica tendría que ser justa, tendría que ser buena, tendría que ser bella, ¿sí? Es decir, detrás de las normas jurídicas, pues tiene que haber o debiera haber valores y principios. Y uno de esos valores y principios, sin duda, es la belleza. Y aquí me refiero no solo a los objetivos, es decir, la justicia es bella, ¿sí? Sino también a la estructura propia de una norma jurídica. Hay una arquitectura, hay un sentido de proporción, hay un sentido de equilibrio, hay un sentido de armonía en una buena norma jurídica, como en cualquier otro texto debiera de haberlo, ¿sí? No es lo principal, pero sí es algo muy importante, que nos ayuda, que contribuye, digamos, a lograr pues los objetivos más altos del derecho, ¿sí? Entonces, en el buen arte y en el buen derecho, pues encontramos todo eso, creatividad del ser humano, valores, principios, belleza, equilibrio, armonía, proporción, etcétera. Entonces, sí hay vasos comunicantes. Respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, si nos referimos a la abogacía, como tú lo planteabas, pues ahí la pregunta es sí, pero quién sabe, o la respuesta más bien es sí, pero quién sabe. Creo que debiera, ¿sí? Porque pues la abogacía, como cualquier otra práctica o profesión del ser humano, pues tendría que tender a lo mismo, es decir, a la belleza, a la bondad, a la justicia, a la verdad, al equilibrio, a la proporción, a la armonía, etcétera. Pero ahí pues es un poquito más difícil que eso se concrete o se realice. Es decir, evidentemente hay ejemplos pues extraordinarios, no quisiera hablar yo de personas, pero genéricamente podríamos decir pues el buen trabajo de un abogado defensor de derechos humanos es bueno, es justo, es bello. En ese sentido, tiene armonía, tiene proporción, tiene equilibrio, es luminoso. El buen trabajo de un abogado, para utilizar un ejemplo aparentemente distinto, el buen trabajo de un abogado corporativo
pues también puede ser bello y luminoso y equilibrado y lleno de bondad y lleno de justicia. Si es que ahí toma en cuenta lo que sería tal vez lo fundamental, que es el beneficio del cliente, pero otras cosas. Si un trabajo de abogado en materia de derecho corporativo, pues considera los derechos de los trabajadores, si considera las cargas fiscales adecuadamente y justamente, si considera la responsabilidad social de la empresa, si considera desde luego el mantenimiento de la organización, la sustentabilidad, la ecología, etcétera, pues entonces es un trabajo hermoso y es un trabajo equilibrado, con características de proporción, de armonía, etcétera, que tiende a la justicia, que tiende a la verdad. Ahora, pues, eso no siempre es así, ni en el caso del defensor de derechos humanos, ni en el caso del abogado corporativo. La siguiente pregunta que le hacemos nosotros, creo yo que es muy importante porque tiene que ver con una de las finalidades del derecho, como lo es regular las relaciones humanas. Entonces, le queremos preguntar, en su opinión, ¿qué recomendaciones o qué nos aconseja hacer para lograr tener una amistad duradera? Yo diría, Andrés, que la amistad es el encuentro de dos personas, o de tres o de cuatro, pero fundamentalmente es el encuentro de dos personas que por azares del destino y a veces involuntariamente, pues coinciden en el tiempo y en el lugar, se simpatizan y de ahí se va desarrollando una serie de vínculos de carácter, digamos, afectivo. Hay muchas formas de amistad. Sería imposible entrar a tratar de hablar de todas ellas porque pues son infinitas. Hay tantas formas de amistad como personas existen. Me parecería que la amistad es una de las manifestaciones más curiosas porque no hay vínculo de sangre, generalmente, y a veces tampoco hay coincidencia de pensamiento o de principios o de valores o de objetivos o de deseos. Una de las características de la amistad, pues puede ser que puede unir a dos personas que son muy diferentes, cosa que sería un poquito más complicado en otras formas de interacción. ¿Qué recomendación tendría yo para una amistad duradera? Mira, primero, entender bien qué es la amistad. Más bien, precisar adecuadamente quién es tu amigo o tu amiga y quién es una relación afectiva de otra naturaleza o un vínculo profesional o un vínculo de interés. Interés quiero decir en el mejor sentido de la palabra interés, porque me parece que pues amigos necesariamente hay muy pocos. Uno habla hoy de mis amigos en Facebook, pero bueno, eso pues es una traspolación incorrecta de un concepto, ¿verdad? Hay muchas personas con las cuales uno coincide porque pues es parte de una clase o porque es parte de una oficina o porque es parte, no sé, de un equipo de fútbol o parte de un curso de yoga. Bueno, son personas con quienes a lo mejor puedes compartir ese interés y está muy bien. O puedes compartir objetivos, incluso a lo mejor colaborar en una misma ONG con un objetivo ecológico, pero eso no necesariamente los hace tus amigos. Y entonces, pues creo que lo primero sería entender qué es un amigo para no confundirse y para poder distinguir quién es un vecino o quién es un pariente o quién es un conocido o quién es un
colega y quién es un amigo. Dicho todo ese largo discurso, yo diría que lo primero es, pues, necesariamente el afecto, el cariño, ¿sí? Podríamos hablar de el amor, porque se puede amar a un amigo. Y lo segundo, para que eso ocurra realmente, pues tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia, tiene que haber paciencia, tiene que haber empatía, tiene que haber consideración, etcétera. Muchas otras cosas más. Pero yo creo que el fundamento es eso, el vínculo sentimental que se da entre dos personas. Perfecto. Ahorita viene una tercera pregunta que requiere de su arduo análisis histórico, filosófico, ético. Entonces, prepárese para una bomba. Muy Nomás, bien, compañero Figueroa. ahí para Andrés, Aristóteles decía que había tres tipos de amistad. O sea, está la amistad por utilidad, que es me conviene ser tu amigo y tú estás de acuerdo con eso. Y luego está la amistad accidental, que es como que vamos a una fiesta. Y está el amigo virtuoso, ¿no? Que es como que busca su bien. Entonces siento que es padre como hacer esa distinción. Y bueno, ahí viene la bomba, licenciado. Absolutamente. Oye, compañero Figueroa, dame un instante nomás. Adelante, adelante. Quizá faltó un elemento adicional, Andrés, que de alguna manera lo dije, pero no expresamente, y que lo que el compañero Figueroa me está diciendo me hizo pensar en él. Pues la honestidad. Es decir, fíjate Andrés, yo, como tú sabes, soy hijo único. Lo que tú no sabes es que soy hijo de una hija única. Entonces, yo vi en mi mamá, digamos que mamé, valga la expresión, este sentido particular de la amistad, que de manera muy particular, creo yo, lo tienen o lo tenemos los hijos únicos. Porque entonces en nosotros buscamos esa carencia que tenemos en la vida, que es la carencia de un hermano o de una hermana, y hasta cierto punto de manera injusta depositamos eso en nuestros amigos, pues porque no tenemos nadie más en quien depositarlo, así tan fácil como eso. Entonces, pues creo que esa es una reflexión adicional que yo te quisiera hacer. En la amistad hay un sentido de hermandad. En la amistad más profunda hay un sentido de hermandad, porque hay una relación, diría el maestro García Maínez, hay una relación de coordinación, no de suprasubordinación. Y una relación de coordinación pues lleva a la igualdad, lleva a la comprensión, lleva a la tolerancia, lleva, etcétera. Perfecto. Bueno, ahí ahora si viene la pregunta, ya sabe, histórica, filosófica, ética, usted dele, licenciado, y es, a su criterio, ¿a qué se debe que la aristocracia intelectual ha sido históricamente ocupada por abogados y a qué se debe la decadencia que podemos observar de nuestra profesión relacionada con principios éticos, filosóficos, de impactar en la sociedad y sobre todo que se ve en la desconfianza que hay en los abogados por la gente común de otras profesiones de la calle? Muy bien, trataré de ser justo en lo que acabas de decir, pero va a ser difícil. Una primera aclaración. A ver, utilicemos el vocablo aristocracia en su sentido más alto, ¿verdad? O sea, yo creo que la aristocracia del conocimiento existe. La aristocracia del sentimiento existe. Es decir, la aristocracia del pensamiento, la aristocracia del corazón. En otras formas de aristocracia, pues yo no podría creer, porque me parece que son absolutamente irrelevantes. Claro, a veces un aristócrata con título, pues también es un gran intelectual o un gran activista social, y en ese sentido es un aristócrata en el término más amplio. Pero bueno, eso ya es adicionalmente a. Creo que para ser justos tendríamos que retrotraernos a lo que era
la profesión jurídica hace tiempo y entender que hay un momento de la historia en donde, yo no soy ningún experto en esto, pero en donde las profesiones eran pues unas cuantas, por decir algo, y más allá del chiste de la más antigua de las profesiones. Entonces, más allá de esa broma, pues sí, hay un momento en donde las profesiones son unas cuantas, destacadamente pues la medicina, el derecho, la milicia, tal vez, el clero, ¿sí? Y pues casi para de contar. Y esa circunstancia pues ya no es la misma. Hoy consideramos que alguien, que un administrador de empresas o que un contador o que es un profesionista. Y hace tiempo eso no era así. Entonces, la posición intelectual, profesional, social del abogado es hoy distinta a la que era antes, porque hay otras especialidades que han surgido y que hoy, pues formalmente se colocan en el mismo nivel de la profesión jurídica. Necesariamente en este proceso de surgimiento de otras profesiones o especialidades, bueno, yo no diría necesariamente, pero explicablemente, la profesión jurídica ha ido perdiendo como que ramas, ¿verdad? Es decir, en algún momento, pues a lo mejor los abogados se metían al terreno de la economía. Hoy hay especialistas en esa materia. O a lo mejor se metían al terreno de la ciencia política y hoy hay especialistas en esa materia. Entonces hemos ido perdiendo ramas y eso pues nos ha empobrecido como profesión. Eso más, creo yo, también el esfuerzo de especialización en cualquier actividad humana, pues a lo mejor gana en profundidad, pero pierde en perspectiva o en horizonte. Gana en profundidad, pero pierde en riqueza y en diversidad. Cuando uno se especializa en la uña del dedo gordo del pie, pues fácilmente se le olvida que la uña del dedo gordo del pie forma parte de un cuerpo, ¿sí? Que tiene ojos y que tiene, para no hablar de otras cosas más etéreas. Entonces, pues sí, por una parte la especialización profesional ha ido en detrimento de la preparación y de la riqueza de formación del abogado. ¿A qué se debe que en el pasado pudiéramos hablar de un abogado que cumplía una función social mucho más amplia que la de estrictamente de un abogado? Se debe a que el conocimiento no estaba tan difundido en la población. Se debe a que las universidades tenían una oferta educativa mucho más restringida. Se debe a que las profesiones eran menos o las actividades reconocidas como profesión eran menos. Hoy hay muchas diferentes especialidades profesionales que antes no existían y eso le ha ido quitando, restando a las profesiones antiguas. Hoy hay una oferta universitaria muchísimo más amplia que la que antes había y eso pues ha ido especializando un tanto el currículum de las carreras de derecho y hoy por consecuencia hay en la comunidad una idea menos clara de una función del abogado más allá del litigio o más allá de la consultoría o más allá de la judicatura. Es decir, antes al abogado se le pedía que cumpliera algunas funciones no estrictamente jurídicas. Y eso hoy ya no es tan cierto, ¿sí? Entonces, uno pues tiene que ver con todo eso que te dije, creo yo. Y siendo más específicos en lo que nos toca a nosotros como estudiantes o como profesores de derecho, pues
quizá a que me atrevería a decir que muchas de las instituciones universitarias no han entendido correctamente qué es una profesión y qué es la profesión jurídica o las profesiones jurídicas. Es decir, aquí inevitablemente me voy a referir al maestro Salinas. El maestro Salinas decía, por ejemplo, la diferencia entre un profesionista y un artesano o un técnico es la libertad o debe ser la libertad. El profesionista debe de ser libre para decirte, tú podrás ser mi cliente, pero eso que me estás pidiendo está mal. Y si eso es lo que quieres, ve con otra persona a obtener lo que tú quieres. ¿Sí? Y eso es cierto en todas las profesiones, Daniel. Déjame te cuento que a mí me tocó, iba a decir construir, pero es muy pretencioso, pero me tocó participar en la construcción de la casa en la que vivo. Y soy una persona a la que le encanta la arquitectura. Entonces disfruté muchísimo ese proceso con el arquitecto, porque una parte de mí siempre hubiera querido ser arquitecto. ¿Sí? La padecí también, pero la disfruté enormemente. Y tuve muchos encontronazos con el arquitecto. Y una vez ya viviendo aquí, lo invité a cenar a él y a su esposa. Y le dije, te quiero decir algo. Quiero decirte que en el 99% de las discusiones que tú y yo tuvimos, hoy me doy cuenta que tú tenías razón. ¿Sí? Y te agradezco que hayas insistido y me hayas orillado a no hacer lo que yo quería hacer, sino hacer lo que tú querías hacer. Y luego le dije, donde sí te equivocaste, por ejemplo, en mi opinión, es aquí o aquí o aquí, ¿verdad? Pero de verdad, te lo digo, y es muy lógico, es la formación que él tiene y que yo no tengo. Es la experiencia que él tiene y que yo no tengo. Es la capacidad de en su pensamiento imaginar el espacio que yo no tengo de la misma manera. ¿Sí? Y eso mismo pues ocurre en cualquier profesión y ocurre también en la profesión jurídica. Es decir, vuelvo al punto, se nos ha olvidado o se les ha olvidado a las instituciones educativas que lo que están formando son profesionales que tienen que tener libertad y capacidad de decir no. O sea, tienen que tener espina dorsal, como ayer decía Carl Bernstein respecto de los legisladores republicanos en los Estados Unidos. Les falta espina dorsal. Y ese es el punto. Y luego tiene que ver con que algunas instituciones mal llamadas universitarias, ¿sí? Algunas instituciones académicas pues han sido contaminadas, para utilizar un término suave, con conceptos que no les son propios y que les hacen mucho daño. Un estudiante no es un cliente, un profesor no es un empleado, una universidad no es una fábrica, porque lo que estamos haciendo ahí no son hamburguesas, es otra cosa. Y cuando creemos que una universidad es una empresa mercantil o una fábrica, cuando creemos que un profesor es un peón y cuando pensamos que un estudiante es un cliente, pues entonces todo está perfectamente equivocado y todo está perfectamente invertido. Porque no se trata de darle gusto al cliente, ese no es el objetivo de una universidad. Y bajando un piso más todavía, ese proceso, digamos, de traslado de los principios de la producción industrial
a las universidades ha tenido, entre otros muchos efectos perniciosos, el empobrecer la currícula. Y entonces, pues hoy se cree que para ser abogado basta saber derecho constitucional o mercantil o penal o fiscal o procesal, cuando que no es así. Porque el derecho no opera en un vacío. El derecho opera en primer lugar afectando a seres humanos y afectando a comunidades. Entonces opera en un contexto. Y hay que conocer el contexto en el sentido histórico, en el sentido sociológico, en el sentido filosófico, en el sentido económico y sobre todo en el sentido humano para entenderlo, ¿sí? Con esto cierro, Daniel, pero hace algunas semanas, por circunstancias de una ONG, comentaban de este tema del COVID y de que ahorita pues es muy difícil encontrarse, para un defensor de derechos humanos es muy difícil encontrarse con la víctima. Y decían, bueno, pues no importa, al cabo el abogado pues lo que tiene que hacer es aplicar normas y eso lo puede hacer en su casa y a través de una computadora. Pues no, ¿sí? Un defensor de derechos humanos, un abogado defensor de derechos humanos tiene que vibrar con la víctima o con los familiares de la víctima. Si no se expone a eso, no puede entender qué está aplicando.